Hola, hola. Hoy vamos entonces a realizar nuestra clase utilizando la aplicación de Pinkstone, con la cual se pueden crear cómics y ustedes lo pueden utilizar para la clase o para pasarlo pues muy bien, como lo mostramos en este slide. La temática del día de hoy corresponde entonces a la parte de estadística, donde vamos a tratar la temática de medidas de variabilidad que hacen parte del pensamiento de datos. Se encuentran en un salón entonces varias personas, podríamos decir 2 profesoras y varios estudiantes, donde la primera profesora saluda y dice: hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente a las clases, esperando que se encuentren muy bien, y ese saludo también es para todos los estudiantes y personas presentes en este video. La temática que vamos a desarrollar hoy es, dice uno de los estudiantes, y el otro estudiante responde que es la medida de variabilidad, y finalmente otro de los estudiantes pregunta que ¿qué viene siendo pues estas cosas? Una de las profesoras dice que tiene que ver con la dispersión de los datos. ¿Y qué es la dispersión de los datos? Pues es algo muy sencillo, es observar cómo se distribuyen los datos con respecto a la respectiva media, si están muy cercanos a la media como tal o si realmente están muy alejados. Entonces es algo bien interesante para ir pues como adoptando una postura. Luego entonces otro de los estudiantes dice: vamos a tratar entonces dentro de esos temas la varianza y la desviación estándar como medidas de dispersión que vamos a tratar en este caso. Dice: listo, profe, o cierto, profe. Luego la profe o una de las profes dice: bueno, vamos a ver entonces un ejemplo bien interesante. Dice otro estudiante: listo, profe, sigo yo entonces. El ejemplo empieza planteando las edades de Pedro, Ramón y Ana. Vemos entonces en este caso que Pedro tiene en este caso 25 años, Ramón tiene 30 años y Ana en este caso tiene 35 años. Y si quisiera entonces saber cuál es la varianza y la desviación estándar de cada uno de ellos con medidas de dispersión. Uno de los estudiantes dice entonces: bueno, ¿y cómo se calcula? Responde el otro estudiante: primero se calcula la media, que es un tema que ya hemos visto que corresponde entonces en ese caso a una de las medidas, en este caso muestral, que vamos a tratar nosotros. Ya lo hemos visto muchas veces, que es sumar los datos y dividirlos entre la cantidad que tenemos. En este caso tendrán 25 más 30 más 35, como lo plantea el estudiante allí, y se divide entre la cantidad de datos, que sería entre 3, dándonos como resultado 90 en la parte superior, y en el denominador nos daría 3, que para un total de 30 años en promedio. Tendríamos la primera parte para poder calcular nuestra respectiva varianza y desviación estándar. Luego entonces dice un estudiante: bueno, ¿y cómo calcular la varianza y la desviación estándar? Entonces este joven empieza explicando. Antes de hacer la explicación, coloquemos la fórmula para que la podamos entender. La varianza se puede expresar como s al cuadrado de x, o también con la letra sigma de x, en este caso como es muestral. Ya lo hemos visto en medidas de tendencia central. Entonces sería la sumatoria de cada uno de los datos que teníamos en este caso, y le restamos la media, que ya la calculamos, y elevamos al cuadrado, y finalmente dividimos entre n menos 1. Esta es la fórmula que deberíamos de aplicar nosotros a calcular la varianza. Entonces escoger cada dato. Recuerden que teníamos las edades de Pedro, Ramón y de Ana, y en ese orden de ideas entonces tendríamos 25 años de la edad del la primera persona, en este caso Pedro, y le restaríamos la media, que nos dio 30, que lo habíamos calculado en el slide anterior. Entonces esa medida que nos dio 30 a nosotros la vamos a colocar a restar siempre, y se eleva al cuadrado porque la fórmula dice aquí que se eleva al cuadrado. Como es una sumatoria más la otra edad que correspondía a Ramón, que valdría 30 años, menos 30 al cuadrado, para darle entonces continuidad a la fórmula, más 35 años que corresponde a la edad de Ana, menos la media que equivale a 30 y se eleva al cuadrado. Ese resultado, entonces en este caso, es lo que estamos haciendo aquí, lo vamos a dividir luego por n menos 1. En este caso n es equivalente a 3, porque son 3 personas de las cuales yo estoy tomando los datos, menos 1, que es lo que estamos diciendo aquí. Se resta la media con cada uno de los datos y se eleva al cuadrado. Luego se suman estos resultados y se divide por el total de los datos menos 1, que es lo que estamos diciendo aquí finalmente. Entonces, ahora vamos a mirar cómo hacemos el paso a paso de cada uno de estos resultados, de ese 25 menos 30 al cuadrado, más 30 menos 30 al cuadrado, más 35 menos 30 al cuadrado. Aquí lo vamos a ver.
Entonces dice este estudiante, esto daría entonces así. El primer resultado daría, claro, menos 5 al cuadrado, porque si ustedes recuerdan ahí teníamos 25 menos 30. 25 menos 30 me quedaría en el caso menos 5 y se elevaría al cuadrado. El otro sería 0 al cuadrado, porque recuerden que teníamos 30 menos 30 daría 0 al cuadrado. Y este otro sería 5 al cuadrado, porque teníamos 35 menos 30 al cuadrado daría en ese caso 5 al cuadrado. ¿Cuánto menos 5 al cuadrado? Recuerden que una cantidad negativa elevada a un exponente par daría como resultado un número positivo. Entonces menos 5 al cuadrado daría 25, más 0 al cuadrado que sería 0, más 25 daría en este caso 50. La fórmula, recuerden que teníamos allá, decíamos que teníamos que la varianza, para calcularlo, sería la sumatoria de cada dato menos su respectiva media, pues que eso viene siendo realmente las desviaciones, elevado al cuadrado dividido n-1. Entonces ya tenemos resuelto la primera parte, que en este caso me daría 50, eso haría la parte de arriba, dividido n-1, que equivale a 3 menos 1, porque la cantidad de datos que tengo menos 1 daría 2. En este caso veríamos que la varianza de las edades de quién, de Pedro, Ramón y Ana equivale a 25 como varianza, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces el estudiante termina diciendo, bueno, pero falta dividir por 3 menos 1, que efectivamente es este 2 que tenemos acá. El resultado así sería entonces 50 dividido 2 daría 25, y este resultado pues sería el valor de la varianza, que daríamos 25 años al cuadrado. Y ahí donde empezamos a tener nosotros algunas confusiones. ¿Por qué? Porque la varianza siempre va a dar unidades elevadas al cuadrado. Por eso existe entonces la desviación estándar, para dejarlo en ese caso en una medida de variabilidad de orden lineal. Entonces dice el estudiante, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que la edad de esas tres personas tiene una varianza o dispersión de 25 años elevados al cuadrado, que ya lo habíamos tocado nosotros en el slide anterior. Entonces dice este estudiante, como raro, ¿cierto? Bueno, y lo de la desviación estándar, ¿qué viene siendo? Bueno, ¿qué es? Es muy fácil, el resultado de lo anterior le sacamos la raíz cuadrada, quedando entonces la raíz de 25 años al cuadrado, que sería 5 años, claro. Entonces, si la varianza nos había dado como resultado, para nuestro caso, 25 años al cuadrado, hay que sacarle la raíz cuadrada para poder obtener, en este caso, la desviación estándar. Será 25 años al cuadrado. En ese caso, sacaríamos la raíz cuadrada de la parte numérica, que en este caso sería más o menos 5. Vamos a la parte positiva. Y la raíz cuadrada de años al cuadrado, cancelamos años al cuadrado, perdón, o el cuadrado más bien del exponente de la parte literal, con la raíz cuadrada, quedando en ese caso 5 años. Entonces, esta es la desviación estándar. Luego más adelante vamos a profundizar exactamente en estos términos y conceptos, pero eso es lo que tiene que ver con las medidas de variabilidad. Esa es la dispersión que tenemos entonces de la media con respecto a los datos que tenemos en este caso, la edad de las tres personas. Entonces finalmente termina el estudiante diciendo, y esta última, ¿quién? La desviación estándar significa que la dispersión de los datos de este ejemplo es de 5 años, como ya lo había mencionado anteriormente. No obstante, entonces, ¿qué nos queda a nosotros como actividad extracurricular? Que si se tiene entonces el peso en kilogramos de 4 niños que pesan 38, 45, 55 y 58 kilogramos, se requiere calcular e interpretar la varianza y la desviación estándar. Luego, muchachos, entonces lo enviarán a WhatsApp o al correo de su respectivo profesor, y ahí nos quedaría entonces la actividad académica del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.